se repite. Así después cuando la subo la pueden ver, creo que la única que nos queda es Fernanda, que no se une porque trabaja. Decía entonces que hoy vamos a ver la ley de salud mental, que es lo último. La clase que viene, que es la 39, hacemos el repaso desde la unidad 4 hasta ahora, de todo lo que voy a tomar. Y la última clase, el examen final, que es la clase 40. ¿Qué pasa? Ustedes tienen una clase pendiente, pero no la vamos a dejar libre, como que le vamos a dar una clase menos. Vamos a dar las 40 clases, y luego ustedes se unirían, cuando volvamos a las aulas, que seguramente primero vamos a volver a Lomas, se unirían en la medida que ustedes puedan, en los horarios que nosotros les vayamos diciendo que se va a dar RCP. Puede ser conmigo, puede ser con otro profesor, o sea, eso es igual porque todos damos lo mismo, tanto RCP como medición de presión. Yo ya tengo cursos nuevos en Lomas, quiere decir que cuando volvamos a las aulas lo primero que voy a hacer es dar esa clase de RCP y de medición de presión, porque aparte de ustedes tengo otro grupo que necesita rendir eso. Así que bueno, ustedes terminarían con las 40 clases, igual les quedaría pendiente eso. Lo que está haciendo el instituto con los chicos que se van, que van egresando, que se van recibiendo o van terminando el curso, es darles el certificado del curso, pero no el analítico, porque en el analítico consta lo de RCP y lo de medición de presión que a ustedes les faltan. Ah, Vani me dice que no le funciona el micrófono. Está bien, Vani, no pasa nada. Entonces, con el certificado de acompañante terapéutico pueden buscar trabajo igual. Como esto la verdad es que nos sobrepasó y no tenemos manera de solucionarlo, con el certificado ustedes pueden trabajar igual. Después ya, lo que tarde desde la última clase, que es el examen, hasta que le den el certificado, ya tienen que hablarlo con Aurelia. Pero una vez que yo les paso las notas, eso no tarda tanto. Yo dejé el examen para la clase 40 porque supongo y quiero creer que no van a tener que recuperar. Pero para que ustedes no tengan que recuperar, tienen que sí o sí estar la clase que viene. O por lo menos después verla, porque en la clase que viene ustedes se van a sacar todas las dudas. Y en la clase que viene, como en la clase 19, que fue la de repaso del primer parcial, yo les voy a ir dando los temas puntuales que les voy a tomar. ¿Se entiende? Así que bueno, no es muy larga la clase de hoy, porque solo vamos a ver algunos puntos creo que lo vamos a terminar antes de las 2 horas, algunos puntos de la ley de salud mental que son las más importantes. Que en realidad la ley se promulgó y es reciente, pero una cosa es la teoría, como siempre, y otra cosa es la práctica. Todavía no está todo puesto en práctica como pretendía la ley. Así que ahora lo vamos a ver. Yo les traje para compartirles un artículo que es de la facultad, que lo vimos en la facultad el cuatrimestre pasado, pero que habla de la ley. Esperen que ahora no lo encuentro. No tengo un Word acá. No. Esperen que salgo de acá. No lo encuentro. Acá. Parece que lo cerré. A ver. A ver si los puedo compartir. Acá, sí. No tenía, chicas. Ahí no sé si se ve, díganme si se ve. Bueno, no la veo ninguna más que Anabel. Además, ni las veo ni las escucho. Se ve bien ahí. Ok. Re chiquita la letra nomás. A ver si lo puedo, por eso, a ver si lo puedo agrandar un poquito. Tengo tildada la compu y no. Tocás la pantalla, podés agrandarlo. Sí, Desde el puedo set. agrandar.
No puedo agrandar. Además está tildada la compu porque tiene 1000 cosas abiertas en este momento, como siempre cuando yo la uso. Esperen que no. Esperen que no baja. Ni baja ni sube la pantalla. Ahí está. Bueno, ley de salud mental, ustedes la tienen en el libro, en el manual la tienen. Van a ver todos los artículos, está toda la ley escrita ahí, pero hoy vamos a ver algunos de los artículos que son por ahí los más relevantes. Dice, la legislación anterior en salud mental, voy a leer, ahí se ve un poco mejor porque a ver, no tanto me lo puedo leer. A ver. ¿Ahí? ¿Se ve un poco mejor ahí? ¿O lo agrandé mucho? Bueno, igual les leo. Dice, la legislación anterior en salud mental databa del siglo XIX y se basaba en ideas sobre la enfermedad que han cambiado en el siglo XXI. La mirada en cuanto a la enfermedad cambió, pero la legislación no, y es esto lo que la ley intenta adecuar. Anteriormente se consideraba a la persona con padecimiento mental como un sujeto peligroso. De esta manera se fueron consolidando prácticas que, lejos de promover un mejoramiento, generaban un círculo vicioso de profundización de la enfermedad, prejuicios sobre las personas y una estigmatización del enfermo mental con internaciones muy largas, más allá de lo necesario, hasta la muerte inclusive. Con la consecuente medicalización, donde problemas sociales y otras situaciones de la vida que pueden generar angustias, miedos, tristezas, quedaban encubiertos por el fármaco. Además, la situación de la atención en salud mental se venía ejerciendo en hospitales monovalentes, o sea, en manicomios, en la mayoría de las provincias, con un modelo asilar que profundiza el aislamiento, la segregación e invisibiliza en su encierro todas las prácticas manicomiales, abuso, autoritarismo, abandono de personas, etc. Se considera la nueva legislación no solamente como una ley más, sino como el resultado de un cambio de paradigma en cuanto a la mirada que impera sobre el padecimiento mental. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? ¿Se entiende esto? Digamos que la nueva ley viene a pensar, más que nada, ahora lo vamos a ver, en la persona, en el sujeto, ¿sí? Como una persona con derechos y con obligaciones, pero sobre todo con derechos. ¿Sí? ¿Chicas? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Bueno. Dice, aspectos más relevantes de la nueva ley, y les voy preguntando si se entiende porque esto entra en el examen final, yo les voy a preguntar sobre la ley, porque es importante como acompañantes que tengamos una idea amplia sobre, una idea importante sobre lo que dice la ley de salud mental, porque es donde nosotros más nos movemos, ¿sí? Y aparte, porque la ley de salud mental, más allá de hablar de enfermos psiquiátricos, también habla de todos los tipos de enfermedades. O sea, por ejemplo, la presunción de capacidad, que es uno de los ejes que va teniendo la ley nueva, o que le va tomando importancia, va a tener importancia en la ley nueva, funciona o se implementa no solamente en salud mental, sino también en otras patologías, o en todas las patologías. Dice, los ordenaré en los aspectos más relevantes de la nueva ley, los ordenaré en los siguientes ejes, y estos son los importantes. Este artículo igualmente yo se los voy a pasar, lo tengo guardado en la compu, así que se los voy a pasar para que ustedes lo puedan estudiar. Presunción de capacidad, dice, desechar la idea de la peligrosidad de la persona, del paciente,
Todas las personas tengan o no un padecimiento mental se presumen capaces de vivir en la comunidad, por lo tanto, para internar a la persona en contra de su voluntad se debe demostrar claramente que hay una situación de riesgo cierto e inminente. Se establece con esto un nuevo régimen de control judicial para las internaciones, tanto en el caso de la vieja idea de la peligrosidad como en el caso de las internaciones involuntarias, porque anteriormente la persona era internado engañada, o sea, engañada y casi siempre por un familiar que no sabía cómo manejar la situación. Se intenta de esta manera evitar, entre otras cuestiones, el prejuicio al loco. Entonces, lo que se hace ahora es todo un estudio de la persona y del caso por caso, para saber si la persona realmente no tiene capacidad para vivir en sociedad o se lo quieren sacar de encima. Esa es la cuestión, ¿sí? Se trata de todas las maneras posibles de intervenir a esa persona, o eso es lo que dice la teoría, para que no termine internada y olvidada en la institución. ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Sí. Bien. Bueno, sigo. Dice, internación como último recurso, que es lo que le estaba diciendo, dice agotar antes de una internación otros tipos de estrategias de abordaje ambulatorios que eviten la internación, y ahí es donde entramos los acompañantes terapéuticos. La idea de la nueva ley es que se aborde desde otro lugar al enfermo psiquiátrico y no lo primero que se haga es internarlo, manicomiliosarlo, ¿no? Después dice, 2020 sin manicomios. Bueno, esto es como algo que quedó en el tintero, es lo que hablamos justamente el cuatrimestre pasado, cuando lo vimos en la facultad, porque la idea era que este año, si bien la ley se dictó hace un par de años, la idea era que lleguemos al 2020 sin manicomios, y esto es casi, no sé si una utopía, pero es casi imposible. Pero lo que sí, a partir de esta ley, es que ya no se van a hacer nuevos nosocomios para asilar a la gente, ¿no? Para internarlos. Sustituir las instituciones monovalentes antes del año 2020, bueno, todo esto no está sucediendo, existen y están todavía trabajando y en función, pero es como el proyecto que todavía, bueno, a partir de aparte con esta pandemia no se pudo dar, no digamos que la pandemia, entre comillas, fue como el gran, ¿cómo se dice? Como la gran, no me sale la palabra, de decir, bueno, la gran excusa, no me salía, se me hizo una laguna, la gran excusa de decir, bueno, no se puede hacer esto, pero la idea de la ley al promulgarse era que los hospitales generales tengan servicios interdisciplinarios. Algo que comenzó el año pasado, no el anterior, pero que todavía está en proceso, no está bien desarrollado en todos los hospitales. Hospitales generales de servicios interdisciplinarios, dotar a todos los hospitales generales de servicios interdisciplinarios que puedan atender las crisis que necesitan internación. Bueno, internaciones. Se realizan en hospitales generales, basada en el concepto de cuerpo-mente como una unidad. Además, hay más hospitales generales por región, con lo cual se evita el desarraigo, o sea que el paciente y sus familiares deban trasladarse de su lugar de residencia. Por esto se insta a cerrar todos los manicomios, las salas y celdas de aislamiento. Digamos que eso también está en proceso. El siguiente eje dice: la persona internada es un sujeto de derecho. Esto es lo que yo les decía al principio, es muy importante. Las internaciones involuntarias serán por situaciones de riesgo cierto, claro e inminente, no por considerar a la persona con padecimiento mental como peligrosa.
que lo corro, se procede informando al juez, manteniendo los derechos civiles del paciente. Para este fin se designa un abogado para resguardar sus derechos, privación de la libertad, o sea, que no se lo prive de la libertad. Pasados los 3 meses de internación, un órgano de revisión monitorea la internación. Para tal fin, la Defensoría General de la Nación ya creó un equipo de abogados. Imagínense que en nuestra Argentina todo esto es parte de la burocracia y los 3 meses se hacen 6, pero la realidad es que por lo menos hay un proceso distinto que se va dando, que antes era encerrar y olvidarse de la persona. Ahora hay un tratamiento y un seguimiento más subjetivo de cada caso. Mariel, Sí, sí, Lu, decime. ¿De qué año es la ley esta? La ley se promulgó, si no me equivoco, en el 2014. Por eso se esperaba. ¿Como una renovación de alguna otra ley? ¿Cómo? ¿Es como una renovación, digo, de alguna otra ley que había antes? Es la renovación a la ley anterior, digamos, porque fue cambiando la salud mental y ya la persona se la comienza a ver como una persona que tiene detrás una historia. Antes era el loco que no tenía ningún tipo de remedio, entonces había que aislarlo de la sociedad y mantenerlo ahí por bien suyo y por bien de los demás. Después salió la medicación y bueno, mediquémoslo para que no se haga mal en vez de atarlo, pero seguía adentro, aislado. A partir de esta ley se piensa en esa persona como una persona con derechos, con posibles deberes y que aparte tiene o se intenta que tenga las facultades para vivir en sociedad. ¿Está bien? Sí. Bien, internaciones voluntarias, dice, se dan sin los controles de las internaciones involuntarias y en estos casos media un consentimiento de la persona. Una crisis en salud mental amerita una internación que puede acotarse en pocos meses. El resto del tiempo se piensa en otros y distintos dispositivos asistenciales. Se considera que las internaciones prolongadas, más allá de lo necesario, más allá de la situación de crisis, generan una iatrogenia, o sea, muchas veces irrecuperable. Además, encubren situaciones sociales que la ley intenta regular. Se promueve la creación de distintos dispositivos y estrategias asistenciales, como casas de medio camino, eso está en proceso, todavía no existe. Hospitales de día, que sí hay, que acompañan a la persona con padecimiento mental en los aspectos de la vida cotidiana, como estudiar, trabajar y permanecer junto a sus amigos y familia, de manera tal de no generar aislamiento. Pensados todos ellos también como nuevas instancias alternativas entre la internación y la atención ambulatoria. El aislamiento atenta contra las redes de vínculos del sujeto y como consecuencia contra el resguardo de sus bienes, pertenencias y propiedades. Porque sin posponérselo, el sistema de salud asilar coopera indirectamente para generar estas pérdidas. ¿Qué pasaba antes? El hecho de internar a una persona porque estaba privada de sus facultades intelectuales y cognitivas, hacía que la persona que estaba a cargo, el tutor, disponga de las propiedades, por ejemplo, disponga de las remuneraciones que por ahí tenía la persona. Por ejemplo, yo me hacía cargo de un familiar que perdía sus facultades y entonces yo empezaba a cobrar su sueldo, podía disponer de sus bienes y venderlo, y por ahí era solo una crisis y la persona en algún momento podía volver a la sociedad y se encontraba con que había perdido todo, porque el familiar que estaba a cargo había dispuesto de sus bienes de una manera que por ahí no quería, entonces se lo sometía de alguna manera a quedar a cargo de por vida de esta persona. ¿Esto se entiende? Chicas, ¿están ahí? Es complicado que no me contesten. A ver, hay alguien que me habla por el chat. Sí, Mariel, Seguro se que van. entiende. Bueno. No, se cortó la luz. Ah, sí, vi que se oscureció tu
tu casa. 6% de batería, así que espero que dure. Colmo, ¿viste? Que te pasan. Bueno, listo. Nada, cualquier cosa después lo ves. Total la estoy grabando. Dale. Entonces, como lo vuelvo a leer, dice, el aislamiento atenta contra las redes de vínculos del sujeto y como consecuencia contra el resguardo de sus bienes, pertenencias y propiedades. Porque sin proponérselo en realidad es acá, el sistema de salud asilar coopera indirectamente para generar estas pérdidas. Sigo más abajo, creo que sigo por acá. Luego sigue el siguiente eje, dice incapaces, insanías. Sujeto privado de todos sus derechos. Se estipula no declarar incapaz a una persona por una crisis o una internación. Y esto es algo que sucedía antes de esta ley. Lo primero que hacía una familia que tenía una persona en crisis era ir al juzgado, ¿no? O internarlo y de ahí lo derivaban al juzgado y se lo declaraba con una insanía. Entonces, tenía un tutor, el curador, ¿sí? O la tutela, y entonces estaba privado de sus derechos. Pasaba a ser casi un NN. Entonces dice, se estipula no declarar incapaz a una persona, ya no se declaran estas insanías, a una persona por una crisis o una internación. Es como yo les digo, hay que esperar todo el proceso, por lo menos mínimo 3 meses, y hacer un seguimiento para ver si esa persona realmente no puede volver a la sociedad y a su antigua vida. Nadie puede ser restringido en el ejercicio de sus derechos. Si una persona tiene una discapacidad psicosocial, se le brindará una red de apoyo para la toma de decisiones. Se intenta erradicar las insanías y consecuentes representantes legales, que era lo que yo les decía. Antes las personas quedaban inhabilitadas de por vida, ahora hay 2 modificaciones importantes. La primera, en cuanto al tiempo, no deben excederse de los 3 años, luego de lo cual, vía judicial, se revé la inhabilitación, y en segundo lugar, la inhabilitación atañe a algo específico. El juez debe aclarar a qué se encuentra inhabilitada la persona y nombrar una razón puntual. En este punto, la nueva ley genera modificaciones al Código Civil. Dice, adecuación de las prestaciones de las obras sociales y prepagas, reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud a la ley. El PAMI se adaptó quitando un módulo de internación crónica y lo reemplazó por atención comunitaria. Además, todas ellas deben retirar del plan médico obligatorio prestaciones contrarias a la ley, como por ejemplo el electroshock, que ya es algo que no se usa más, por suerte. Luego habla de las adicciones, por eso yo les decía, no solamente vamos a hablar de salud mental, sino también de algunas otras patologías. La ley habla de las adicciones, dice, fueron incorporadas al ámbito de la salud mental. El consumo de sustancias es síntoma de un padecimiento, se pone el acento en el sujeto que consume y su subjetividad, esto quiere decir su particularidad, sus características propias, no en el tóxico como origen del consumo. Se promueven las estrategias basadas en la reducción de daños, por ejemplo, asesorando a un sujeto con uso compulsivo de drogas acerca del contagio de enfermedades. Esto podría verse en la ley de drogas como facilitación del consumo. En este punto hay aspectos de la ley de salud mental que se ponen en tensión con dicha ley que pertenecen al ámbito penal. Bueno, ahí hay como desavenencias porque la ley de salud mental en algún punto ampara al sujeto y la ley de drogas lo pone a disponibilidad de la justicia. Universidades, se propone un plan de adecuación de planes de estudio, esto es como re lejano, todavía lamentablemente no está ni puesto en marcha, de las universidades en relación a esta temática. Sí, puesto en marcha en cuanto a que empezaron las tecnicaturas, pero en las universidades, pero todavía falta el hecho de poder entrar el alumnado a trabajar directamente en los
en los psiquiátricos o hacer sus prácticas. Todavía es algo que se esperaba que este año, una vez que empiezan las tecnicaturas, o que se hagan ya parte de las universidades públicas, pudiéramos tener prácticas en los nosocomios, pero bueno, ante esta pandemia no se pudo, así que es algo que está en proceso. Pero bueno, estamos en camino. Hasta ahora las tecnicaturas, como yo les conté que estoy cursando, habían estado en centros de formación y en universidades privadas, como la de Cuyo y como la Universidad de Belgrano, que ahora no la está dando, la tecnicatura de acompañante terapéutico, y bueno, y ahora está la universidad de acá, Almirante Brown, y también hay universidades en la provincia, bueno, en realidad en el interior del país, pero no sé bien en qué provincias hay, pero hay provincias que tienen la tecnicatura en sus universidades, y esto era algo que como proyecto se había empezado en el 2014, imagínense todo lo que tardó, recién ahora en el 2020 se pudo implementar. Bueno, ya me estoy quedando sin tiempo, ya hace media hora estoy hablando sola, me siento sola con ustedes, con todos los micrófonos apagados y que no les veo las caras. Después, siguiente eje, creación de equipos interdisciplinarios. Otra cosa importante donde entramos los acompañantes terapéuticos y deberían tener, o deberíamos tener, un lugar dentro del equipo interdisciplinario. Se prevé la creación de equipos interdisciplinarios para la atención del sujeto con padecimiento mental, donde cada integrante del equipo interdisciplinario asume la responsabilidad que deriva de su incumbencia, en una línea totalmente diferente a la antigua interdisciplina, que preveía la interrelación de profesionales, pero con un sistema de toma de decisiones hegemónico, donde solo el psiquiatra asumía la función de jefatura. Digamos que acá ahora estamos hablando de lo que hablábamos al principio del curso, cuando hablamos del equipo interdisciplinario y el acompañante, que se hacen reuniones, que hay a través de informes, que todos trabajamos en función de favorecer el desarrollo del paciente. Los cargos de conducción pueden estar a cargo de un profesional del campo de la salud mental, universitario. La toma de decisiones en cuanto a una internación será tomada por 2 profesionales de distintas disciplinas, donde uno de los cuales deberá ser psicólogo o psiquiatra. Además, cada jurisdicción define la característica de sus equipos interdisciplinarios. Diagnóstico, otro tema importante en este caso de la ley, porque fue un cambio. Se concibe el diagnóstico como interdisciplinario e integral. Antes el diagnóstico lo daba solo el psiquiatra o el psicólogo, pero casi siempre un psiquiatra. Ahora el diagnóstico tiene que estar dado por varias disciplinas, o sea que la persona va a estar sometido a varios profesionales, sometido de alguna manera a prácticas o a pruebas de varios profesionales para directamente dar un diagnóstico. Se concibe el diagnóstico como interdisciplinario e integral, es la descripción de las características relevantes de la situación particular de la persona y las probables causas de su padecimiento o sintomatología. Y esto también circula para la niñez y para las patologías de desarrollo de la niñez, como por ejemplo el autismo. Por eso ahora, antes se lo diagnosticaba con autismo a un nene a los 2 años, y ahora hasta los 5 años a veces están siempre en revisión del diagnóstico, porque se intenta no encasillarlo en un diagnóstico por algunas alertas o por algunos signos, sino ir viendo cómo es el desarrollo del niño y de todo su entorno, y se siguen, lo que se hace es hacer un seguimiento y practicar varios test que se van repitiendo año a año. Se hace a los 2 años, si es que se alerta a los 2 años, luego a los 3, luego a los 4, hasta los 5 dar un diagnóstico definitivo. Y después se revisa el diagnóstico. Cada 3 años se va revisando el diagnóstico, porque aún en la adolescencia, en estos trastornos del desarrollo, puede cambiar algunas particularidades de los sujetos, de los casos. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen esto?
A ver, ¿quién me Sí, contesta? Mariel. Sí, sí. ¿Dónde estaba? Bueno, dice, el diagnóstico, se concibe el diagnóstico como interdisciplinario e integral. Es la descripción de las características relevantes de la situación particular de la persona y las probables causas de su padecimiento o sintomatología. A partir de una evaluación que articule las perspectivas de las diferentes disciplinas que intervienen. Los profesionales firmantes deben ser de distintas disciplinas académicas e integrar el equipo que interviene en cada caso. Por último, el equipo interdisciplinario se crea en oposición a la antigua jerarquía entre profesiones y la concepción del diagnóstico como interdisciplinario e integral en oposición al DSM. Los informes deben tener conclusiones conjuntas y ser informes interdisciplinarios que incluyan estrategias de tratamiento, medidas adoptadas y resultados obtenidos. Las altas también se realizan en equipo, se realizan por el equipo interdisciplinario. Bien. Por último, y creo que se me va a terminar el tiempo. Ya terminé igual. Así podemos cerrar el tema de la vejez. Se instala así, a partir de la sanción y reglamentación de esta nueva ley, un tiempo de adecuación, y no solo en cuanto a los recursos, sino también en cuanto a las resistencias y adhesiones que generan todos los actores del campo de la salud mental. La redacción de la ley se basó, entre otros fundamentos, en cambiar el imaginario que existe sobre la enfermedad mental, sacarla del encierro y aislamiento del manicomio y darle a la persona con padecimiento mental la categoría de actor de derecho frente a su propia situación. Queda en cada uno de nosotros, como profesionales, tomar una postura definida a este nuevo paradigma. Y ahí terminó. Bueno, veo que se fue Anabel, así que imagino que se quedó sin Anabel, y también estaba Silvana, que se quedaron sin luz. Puede ser que sea parte de la zona, de la misma zona. Bueno, nos quedan 4 minutos, pero vamos a volver, para volver sobre esto de la ley, para que yo les diga qué estudiar y qué es lo más importante. Lo más importante más que nada son los ejes, pero bueno, lo volvemos a ver. Mariel, Sí. ¿puede ser, yo noté 4 ejes son? Son 4, no, me parece que son más. Yo noté 4, por eso, no sé. Ay, vamos a ver, son más ejes. Diagnóstico, creación de equipos interdisciplinarios, universidades, Sí. no, son más, incapacidades, insanías, adicciones, Sí. internaciones involuntarias, adecuación de las prestaciones de las obras sociales, Ah, ese no no noté. todas las que fui leyendo. Presunción de capacidad, internación como último recurso, internaciones, y la persona internada es un sujeto de derecho. Esos son los ejes más importantes, digamos, que va a tratar. ¿Eso lo vas a pasar igual después? Y este artículo se los voy a pasar, esta es fácil. Es más fácil si se los paso y lo pueden leer ustedes, porque yo lo leo, pero lo leo rápido. Así que ahora lo que voy a hacer, como me quedan 2 minutos 20, lo voy a cortar, así enseguida les aviso para volver. ¿Sí? Bueno. Listo, chicas.